Jerusalén, sin duda la ciudad santa más venerada del mundo, con una historia que se remonta a casi 5.000 años. Ha estado en el epicentro de 3 de las religiones más importantes del mundo, con judíos, cristianos y musulmanes reclamando su santidad. Esto ha provocado, quizá de manera predecible, que Jerusalén sea uno de los lugares más disputados y combatidos de toda la historia. La ciudad ha sido el trofeo codiciado de imperios, reinos y movimientos religiosos durante siglos, cambiando de manos no menos de 40 veces. Originalmente la ciudad fue habitada por un pueblo conocido como los cananeos, quienes construyeron una gran muralla de piedra alrededor del asentamiento para proteger su valiosa fuente de agua. Para el año 1500 a.C., la ciudad cayó bajo el dominio del nuevo reino de Egipto como un estado vasallo, formando parte de su extenso territorio que se extendía desde el Sáhara hasta las fronteras de lo que hoy es Turquía. El poder egipcio comenzó a declinar hacia el siglo XII a.C., durante un periodo conocido como el colapso de la Edad del Bronce tardía. Esta era vio la caída rápida y a menudo violenta de muchos imperios y civilizaciones del Mediterráneo oriental. En su lugar, surgieron pequeños reinos independientes, entre ellos los israelitas, una facción de los cananeos que, según la tradición bíblica, fueron liderados por el rey David y llegaron a ocupar Jerusalén hacia el año 1000 a.C., estableciéndola como la capital de su nuevo reino de Israel. Durante el reinado del sucesor de David, el rey Salomón, se construyó un gran templo dentro de la ciudad, más tarde conocido como el Templo de Salomón, lo cual consolidó su estatus como centro cultural y religioso de lo que evolucionaría en la religión judía en el transcurso de un siglo. Sin embargo, el reino de Israel se dividió en 2. La mitad norte siguió bajo su dominio, mientras que la mitad sur se convirtió en el reino de Judá, con Jerusalén como capital. Durante los siguientes 400 años, Jerusalén se desarrolló como epicentro de la fe y cultura judía, aunque enfrentó frecuentes ataques de sus vecinos más poderosos, particularmente los reinos egipcio y asirio, ambos luchando por el dominio regional. Entonces, en el siglo VI a.C., Jerusalén vivió la primera de varias transiciones clave de poder en su historia. El sucesor del poderoso imperio asirio en la región fue el imperio babilónico, liderado por el rey Nabucodonosor II. Él buscaba expandir sus dominios territoriales y logró asediar Jerusalén entre los años 59 y 27 a.C. A pesar de tomar la ciudad, los babilonios enfrentaron una fuerte resistencia por parte de la población judía local, lo cual provocó una rebelión. Poco más de una década después, en el año 587 a.C., Nabucodonosor asedió Jerusalén nuevamente y destruyó gran parte de la ciudad, incluyendo el Templo de Salomón. Este acto de represalia fue acompañado por su orden de expulsar a los habitantes judíos de la ciudad, quienes fueron exiliados hacia regiones de Babilonia en el este. Jerusalén permaneció bajo el control del Imperio Babilónico durante los siguientes 40 años, hasta que fue absorbida por el rápidamente creciente Imperio Persa, bajo el mando del rey Ciro el Grande. Ciro permitió el regreso de muchos judíos exiliados a Jerusalén, donde comenzaron a reconstruir la ciudad y su templo. Durante los siguientes 200 años, más olas de exiliados y sus descendientes regresaron a Jerusalén. Sin embargo, todavía no controlaban la ciudad por sí mismos. En el año 332 a.C., Jerusalén cambió de manos una vez más cuando fue conquistada por Alejandro Magno durante su campaña contra el Imperio Persa. El reinado de Alejandro Magno sobre el enorme imperio que forjó fue, sin embargo, de corta duración. Tras su muerte en el año 323 a.C., el imperio fue dividido entre sus generales. Jerusalén cayó inicialmente bajo el control de la dinastía tolemaica en Egipto. No obstante, tras varios siglos de guerras casi constantes, la ciudad pasó a manos de los seleucidas en el año 198 a.C. Durante el dominio de los tolemaicos y luego de los seleucidas, muchos judíos en Jerusalén adoptaron la cultura griega, aunque este alejamiento de las tradiciones judías terminó provocando malestar que, durante la década de los 160 a.C., estalló en una rebelión liderada por un grupo judío conocido como los macabeos. Capturaron Jerusalén en el año 164 a.C.
y restauraron el culto judío en el templo, un evento que todavía se celebra hoy en día en el Festival Judío de Hanukká. Después de lo que se conoció como la revuelta de los macabeos, Jerusalén se convirtió en la capital de una región semi-autónoma dentro del Imperio Seleucida y posteriormente fue el centro del reino asmoneo completamente independiente que duró más de un siglo. Este periodo de independencia terminó en el año 37 a.C. con el ascenso de Herodes el Grande, quien capturó la ciudad y estableció su reinado como rey cliente de la República Romana, que se expandía rápidamente. Sin embargo, tan solo 30 años después, la República Romana absorbió oficialmente la ciudad de Jerusalén como parte de la provincia de Judea, quedando ahora bajo gobierno directo romano. Durante su incorporación al Imperio Romano a principios del siglo I de nuestra era, la población de Jerusalén se estimaba entre 70.000 y 100.000 personas, la gran mayoría de ellas judías. Sin embargo, una pequeña pero creciente minoría se había convertido a una nueva secta del judaísmo surgida tras la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Como resultado, Jerusalén se convirtió en el lugar de nacimiento del cristianismo primitivo, con los apóstoles difundiendo las enseñanzas de Jesús y fundando las primeras iglesias que luego se expandirían por toda la región. El estatus de Jerusalén como centro de culto religioso trajo consigo sus propios problemas. Las autoridades romanas, que aún practicaban una forma de paganismo, veían tanto al judaísmo como al naciente cristianismo como amenazas a su autoridad e impusieron medidas represivas contra la práctica religiosa. En el año 66 de nuestra era, la población judía de Judea se levantó en rebelión contra el dominio romano, lo que desencadenó la Primera Guerra Judeo-Romana, también conocida como la Gran Revuelta. Jerusalén fue el epicentro de la rebelión y, por lo tanto, recibió toda la brutalidad de la respuesta romana. Tras un asedio de 5 meses en el año 70, las legiones romanas reconquistaron la ciudad y destruyeron gran parte de ella para suprimir futuras rebeliones. El segundo templo fue completamente destruido, dejando solamente sus grandes muros exteriores, una sección de los cuales, conocida hoy como el Muro de los Lamentos, sigue siendo un lugar sagrado en el culto judío. Después de la destrucción, Jerusalén fue reconstruida como la colonia romana de Aelia Capitolina y se prohibió expresamente la entrada de judíos a la ciudad, salvo en algunos días sagrados específicos. Esto provocó una nueva revuelta judía en el año 132, la cual fue brutalmente reprimida por el emperador Adriano. Adriano intensificó la romanización de Jerusalén construyendo un foro y un templo dedicado a Júpiter sobre el mismo sitio donde antes se encontraba el templo judío. Con la expulsión de los judíos, Jerusalén pasó a ser un centro predominantemente cristiano. El emperador romano Constantino el Grande, convertido al cristianismo, envió a su madre Helena a Jerusalén para localizar el sitio de la crucifixión y sepultura de Jesús. El área que ella identificó estaba ocupada por el templo romano construido por Adriano. Este fue demolido de inmediato y en su lugar se construyó la iglesia del Santo Sepulcro en el año 335, la cual, desde entonces, se convirtió en el centro del culto cristiano en Jerusalén. Al llegar el siglo V, el Imperio Romano comenzó a declinar, aunque sus territorios orientales se mantuvieron relativamente intactos. El Imperio Bizantino, que surgió como el sucesor espiritual de Roma, mantuvo el control de Jerusalén durante casi 300 años, promoviendo su posición como el lugar más sagrado de la cristiandad. Sin embargo, una nueva potencia y una nueva religión estaban a punto de dejar su marca en la Ciudad Santa. La emergencia del Islam en la península arábiga a comienzos del siglo VII marcó un nuevo capítulo en la historia de Jerusalén. La ciudad rápidamente adquirió un significado sagrado para los musulmanes, ya que se creía que el profeta Mahoma había viajado allí en una sola noche. Tras la muerte de Mahoma en el año 632, el califato Rashidún unificó a los musulmanes de Arabia y comenzó a expandir el Islam por toda la región. En el año 638, el califa Umar ibn al-Yattab condujo a sus ejércitos musulmanes hasta las puertas de Jerusalén y logró capturarla de manos de los bizantinos. A pesar de estar bajo dominio musulmán, Jerusalén floreció como una ciudad de tolerancia religiosa, donde se otorgó libertad de culto a todos sus habitantes sin importar su fe.
Aunque conservaba una población predominantemente cristiana, el califato islámico permitió el regreso de los judíos y les concedió la libertad de adorar en la ciudad, levantando así la prohibición de casi 300 años que habían impuesto los romanos y bizantinos. En poco más de 100 años, bajo el gobierno de la dinastía Omeya, en el final del siglo VII y comienzos del siglo VIII, Jerusalén adquirió dos de los sitios más importantes y sagrados del Islam: la Cúpula de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa. La construcción de estos lugares no solo elevó el estatus de Jerusalén al nivel de otras ciudades sagradas como la Meca y Medina dentro del mundo musulmán, sino que también consolidó al Islam como una parte integral de la identidad de Jerusalén, junto a las otras dos religiones abrahámicas, el judaísmo y el cristianismo. Sin embargo, con la llegada del nuevo milenio, la era de tolerancia religiosa en Jerusalén comenzó a desvanecerse. En el año 969, el califato fatimí capturó Jerusalén como parte de su conquista de Egipto y Siria. Los peregrinos cristianos y judíos aún podían visitar la ciudad sagrada, pero con el tiempo, la administración fatimí comenzó a imponer restricciones cada vez más severas y a perseguir a las comunidades no musulmanas dentro de sus fronteras. Un evento infame ocurrió en el año 1009, cuando el califa al-Hakim bi-Amr Allah ordenó la destrucción de la iglesia del Santo Sepulcro, lo que provocó una fuerte conmoción en todo el mundo cristiano. Aunque la iglesia fue reconstruida en los años siguientes, su destrucción inicial generó una gran indignación entre muchos cristianos, quienes sentían que sus sitios sagrados en Jerusalén estaban siendo profanados. Los asuntos religiosos se complicaron aún más con el gran cisma del año 1054, que marcó la división formal del mundo cristiano entre la Iglesia Católica Romana en Occidente y la Iglesia Ortodoxa Griega en Oriente. Aunque la ruptura tenía raíces en diferencias teológicas, políticas y culturales de larga data, también reflejaba disputas sobre quién tenía autoridad dentro de la cristiandad. Tras el cisma, Jerusalén pasó a estar bajo la jurisdicción de la Iglesia Ortodoxa Griega, con sede en Constantinopla, lo que indignó al papado de Roma. Para finales del siglo XI, el califato fatimí enfrentaba una creciente inestabilidad interna, así como amenazas externas. En el año 1073, Jerusalén cayó en manos de los turcos selyúcidas, quienes habían expandido su dominio por el Medio Oriente desde Asia Central. El gobierno selyúcida trajo consigo un periodo de interrupción política y social en Jerusalén y en toda la Tierra Santa, con reportes que llegaban a Europa sobre peregrinos cristianos siendo acosados por los turcos en su camino a los lugares sagrados. El avance selyúcida también representaba una amenaza directa al Imperio bizantino, lo que llevó al emperador Alejo I Comneno a solicitar asistencia militar de Occidente y del papado. En el año 1955, aunque la petición se centraba principalmente en expulsar a los selyúcidas de tierras bizantinas, el Papa Urbano II reinterpretó el mensaje en el Concilio de Clermont como un llamado a una cruzada santa para reclamar Jerusalén en nombre de la cristiandad. Motivados por la fe y por la promesa de recompensa espiritual en el cielo, miles de caballeros europeos y campesinos emprendieron el viaje de más de 3.000 kilómetros hacia la Tierra Santa. Mientras tanto, los fatimíes recapturaron brevemente Jerusalén de los selyúcidas en el año 1098. Sin embargo, poco más de un año después, en junio del año 1999, el ejército de la Primera Cruzada llegó a los muros de la ciudad e inició un asedio que duró varias semanas. El 15 de julio, los cruzados lograron brechar las murallas y desataron una masacre sobre los habitantes de la ciudad, prácticamente aniquilando a las poblaciones musulmana y judía. Tras la conquista de Jerusalén, la mayoría de los cruzados regresaron a Europa, aunque un pequeño grupo decidió quedarse y ayudar a establecer el Reino de Jerusalén, uno de varios estados cruzados cristianos que surgieron en la región. Dentro de la ciudad, la iglesia del Santo Sepulcro fue reconstruida en un estilo románico occidental, mientras que los santuarios musulmanes del Monte del Templo, incluyendo la Cúpula de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa, fueron reutilizados para uso cristiano. Tras la toma cruzada de Jerusalén, se produjo un aumento significativo en el número de peregrinos cristianos que viajaban desde Europa a Tierra Santa, todos los cuales requerían alojamiento, comida y transporte durante su travesía.
En respuesta a esto, se fundaron varias órdenes militares cristianas para proteger y cuidar de estos peregrinos, incluyendo a los caballeros hospitalarios, con sede cerca del Santo Sepulcro, y a los caballeros templarios, quienes establecieron su base en la mezquita de Al-Aqsa. Aunque los cruzados habían asegurado el control de Jerusalén, su dominio sobre la región en general se debilitó en el siglo siguiente con el ascenso de Saladino, el fundador de la dinastía ayubí. Saladino buscaba restaurar el dominio musulmán sobre Tierra Santa y, tras una victoria decisiva sobre el ejército cruzado en la batalla de Hattin en julio del año 1187, movilizó sus fuerzas para recapturar Jerusalén, lo que logró en un asedio de una semana. Bajo el gobierno de Saladino, muchos de los sitios cristianos en la ciudad fueron destruidos o convertidos en edificios islámicos. La iglesia del Santo Sepulcro fue perdonada, pero entregada a la iglesia ortodoxa griega. La noticia de la caída de Jerusalén en manos musulmanas provocó el llamado a la Tercera Cruzada en el año 1190, liderada por el rey Ricardo Corazón de León de Inglaterra y el rey Felipe II de Francia. Esta expedición logró restaurar gran parte del territorio de los estados cruzados en la región, pero fracasó en su objetivo principal, recapturar Jerusalén. Durante el siglo XIII, el control de Jerusalén siguió siendo motivo de conflicto entre cristianos y musulmanes, a pesar de que las fortificaciones de la ciudad fueron desmanteladas en el año 1219 para reducir su valor estratégico y militar. Muchas naciones europeas lanzaron sucesivas cruzadas con la esperanza de reclamar Jerusalén en nombre de la cristiandad. Aunque los cruzados lograron retomar la ciudad entre 1229 y 1244, sus esfuerzos fueron finalmente en vano, ya que el último estado cruzado fue expulsado de Tierra Santa en el año 1291, con el ascenso del sultanato mameluco en la región. Bajo los mamelucos, Jerusalén continuó atrayendo peregrinos de todas las religiones, aunque las poblaciones cristiana y judía ya estaban muy reducidas. Tras casi 300 años de dominio mameluco, Jerusalén pasó a formar parte del Imperio Otomano en 1516 durante el reinado de Suleimán el Magnífico. Las murallas de la ciudad fueron reconstruidas, lo que marcó el inicio de un periodo de tolerancia religiosa relativa, con sinagogas, iglesias y mezquitas coexistiendo pacíficamente en estrecha proximidad. El dominio otomano sobre Jerusalén fue en su mayoría tranquilo y con el paso del tiempo la ciudad perdió gradualmente su importancia, entrando en una época de declive general y estancamiento económico durante el siglo XVIII. Para el siglo XIX, Jerusalén se había convertido en poco más que una provincia olvidada dentro del Imperio Otomano, con una población de apenas 8.000 personas. Los habitantes de la ciudad, judíos, cristianos, musulmanes y armenios ortodoxos, vivían en sus respectivos barrios, aunque no eran completamente exclusivos. Los musulmanes cerca del Monte del Templo al noreste, los cristianos cerca de la iglesia del Santo Sepulcro al noroeste, los judíos cerca del muro occidental al sureste y los armenios alrededor de la Puerta de Sión al suroeste. A medida que avanzaba el siglo XIX, el Imperio Otomano comenzó a mostrar señales de decadencia, lo que llevó a las potencias europeas a mirar hacia Oriente. En previsión de ocupar el vacío de poder emergente, muchas naciones restablecieron su presencia en Jerusalén, construyendo nuevas iglesias, consulados y otras instituciones. Este renovado interés por la ciudad no se limitó solo a los cristianos europeos, ya que también comenzaron a regresar los judíos europeos a Jerusalén. Muchos, que huían de la persecución en Europa del Este, formaron un flujo constante de inmigrantes que deseaban adorar libremente en lo que consideraban su tierra ancestral. Hacia la década de 1860, Jerusalén seguía confinada a un área de apenas 1 kilómetro cuadrado y estaba volviéndose cada vez más superpoblada. Esto llevó a llamados para la construcción de una nueva ciudad fuera de las antiguas murallas. Uno de los primeros proyectos importantes en realizarse fue el Compuesto Ruso, que albergaba una iglesia ortodoxa, un consulado y alojamiento para peregrinos rusos. También comenzaron a surgir nuevos asentamientos judíos más allá de los confines de la ciudad antigua, impulsados por figuras como Sir Moses Montefiore y Judá Touro, quienes lideraron los llamados para que el pueblo judío regresara a su tierra ancestral y construyera un nuevo estado con Jerusalén como su centro.
Para el año 1882, unos 25.000 inmigrantes judíos ya habían llegado, lo que comenzó a alterar significativamente la demografía religiosa de la región. Con el amanecer del siglo XX, el colapso inminente del Imperio Otomano finalmente fue provocado por los eventos de la Primera Guerra Mundial. En el año 1917, las fuerzas británicas capturaron Jerusalén de manos de los otomanos, poniendo a la ciudad bajo gobierno militar directo durante los 3 años siguientes. Sin embargo, los británicos se encontraron frente a un dilema inesperado. Ese mismo año, tomaron Jerusalén. Emitieron la Declaración Balfour, en la que se comprometían a apoyar el establecimiento formal de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Paralelamente, los británicos también habían prometido previamente un estado independiente a los árabes de la región, a cambio de su ayuda militar contra los otomanos durante la guerra. Para abordar estas dos reclamaciones contrapuestas de estados independientes, los británicos establecieron el Mandato Británico de Palestina en 1920 y posteriormente obtuvieron un mandato de la Sociedad de Naciones en 1922 para gobernar el territorio. Durante los siguientes 25 años, la población de Jerusalén se disparó de 52.000 a más de 165.000 personas, compuesta aproximadamente por 1/3 de árabes, en su mayoría musulmanes, y 2/3 de judíos, quienes llegaban en número creciente desde diversas partes de la diáspora judía mundial. Como resultado, las relaciones entre árabes y judíos se deterioraron rápidamente y la ciudad fue testigo de numerosos disturbios durante la década de 1920. La agitación se intensificó durante las décadas de 1930 y 1940, culminando en la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 29 de noviembre de 1947, que proponía dividir Palestina en 2 estados separados, uno judío y otro árabe. En un intento por evitar nuevas tensiones religiosas, Jerusalén quedaría bajo control internacional como una zona neutral. Sin embargo, la solución de los 2 estados no logró evitar el conflicto que pretendía prevenir. Estalló una guerra civil en Palestina, con Jerusalén como escenario principal de enfrentamientos durante el asedio de 1947. La violencia solo se intensificó tras la retirada de las fuerzas británicas en 1948 y el establecimiento formal del Estado de Israel hizo que el conflicto se expandiera por toda la región, desencadenando la guerra árabe-israelí. Tras 9 meses de intensos y en gran medida inconclusos combates, el antiguo mandato británico de Palestina, así como la ciudad de Jerusalén, quedaron divididos entre los bandos combatientes. La mitad occidental de la ciudad moderna pasó a formar parte de Israel, mientras que la mitad oriental, incluyendo la ciudad vieja, fue ocupada por Jordania. Sin embargo, esta división solo afianzó aún más las tensiones entre judíos y árabes, lo que preparó el terreno para nuevos conflictos entre ambos grupos durante el resto del siglo XX. A pesar de los esfuerzos constantes de personas de todas las religiones en todo el mundo para encontrar una solución pacífica a la situación en Jerusalén y en general en la región del Oriente Medio, la lucha milenaria por el control de la ciudad más sagrada del mundo sigue provocando reivindicaciones apasionadas de todas las partes y perpetúa un conflicto controversial que, lamentablemente, continúa desarrollándose ante nuestros propios ojos hasta el día de hoy. En 200